secretario de Estado para Asuntos de la Unión Europea, embajadores, querido embajador de la Federación de Rusia en España, quiero agradecerles especialmente la asistencia hoy a este nuevo acto del Foro España Internacional que organizamos con la colaboración de OHL y de Abertis y que tiene el honor de recibir como ponente al embajador de la Federación de Rusia en España, señor Yuri Korchagin, al que va a presentar el presidente de la Federación del Consejo España-Rusia, el embajador don José Pedro Sebastián de Erice. La tribuna es suya. Excelentísimo señor embajador, señor presidente Rivero, señor ministro Piqué, señor secretario de Estado, señores embajadores, queridos amigos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la Plaza de Santa Cruz, hay en la parte superior del edificio una estatua que representa al arcángel San Gabriel, patrono de los diplomáticos. Y como bien saben ustedes, en la cultura rusa, los arcángeles juegan un papel relevante. Por tanto, uno puede suponer que un diplomático ruso se levante por las mañanas recordando a San Gabriel. Es probable incluso que desee que éste le ayude en lo que todo embajador tiene como sus dos grandes prioridades: que le salgan bien los encargos que le manda su jefe y que caiga bien en el país donde está acreditado. Pues bien, está claro que el arcángel San Gabriel ha escuchado al embajador ruso. La reunión que Putin y Rajoy tuvieron en septiembre en San Petersburgo salió como los dos jefes, el ruso y el español, querían, y aseguró que ambos se quedasen muy satisfechos. Por tanto, enhorabuena, querido embajador. Y por otro lado, todos los que tratamos con el embajador ruso en España coincidimos que nos cae especialmente bien. Comprobamos cómo está volcado durante todas las horas de la semana en recoger las sensibilidades de los españoles hacia Rusia y en aportar la colaboración de su magnífico equipo en la embajada rusa para apoyar a cuantas empresas españolas o individuos que quieren aumentar su presencia y actividades en Rusia. Para llevar a cabo este excelente trabajo, que es continuación de los grandes embajadores que Rusia ha tenido en España, ha sido decisiva la formación y la experiencia del embajador Korchagin. El servicio exterior ruso tiene la gran tradición de ser uno de los más prestigiosos, profesionales y consiguientemente eficaces. En ello es determinante los perfiles y características de sus embajadores. Yuri Korchagin se destaca como una reconocida personalidad en temas españoles e hispanos. Su carrera diplomática está marcada por las relaciones con América Latina. Ha sido embajador en Colombia, en Argentina, en Paraguay y director general encargado de las relaciones con América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y en esta posición ha acompañado al presidente ruso en las distintas asambleas generales de Naciones Unidas y en las numerosas reuniones que los presidentes rusos tenían con los presidentes latinoamericanos. Desde 2012 es embajador de la Federación de Rusia en España. Su perfecto dominio de nuestra lengua, su admirable compenetración con la forma de entender la vida de los españoles, su entusiasmo por seguir construyendo el edificio de las relaciones entre Rusia y España están siendo la clave del éxito de su misión. Rusia es un gran país europeo e hispanófilo. Somos aún muy pocos conscientes en España que en Rusia existe el mayor número de departamentos de filología española de las universidades del mundo. Consecuentemente, la cifra de estudiantes rusos de español supera con mucho a los que puede haber en otros países. Y a esto se añade la creciente afición y, por qué no reconocerlo, amor de los rusos por España. Cada año recibimos ya a casi 1,5 millones de turistas y esta cifra sigue creciendo. Los compradores rusos de viviendas de vacaciones son los segundos después de los ingleses. El embajador ruso dedica todos sus esfuerzos para ir reforzando estas tendencias. Y a nosotros españoles nos corresponde acercarnos a la cultura rusa, estrechar los lazos con la sociedad civil y superar las perezas
para aprovechar el gran mercado que es Rusia y sus actuales reformas en curso. Este es el propósito de la Fundación Consejo España-Rusia y son los objetivos del Foro España-Rusia impulsado por Su Majestad el Rey y por el presidente Putin. No sé si se le puede atribuir a los buenos consejos de San Gabriel o a la profesionalidad del embajador, aderezada con su cariño y amistad hacia España, pero tenemos la suerte de contar con un amigo. Escuchémosle y, sobre todo, hagámosle caso. El embajador tiene la palabra, pero antes quisiera terminar agradeciendo a OHL y a Abertis estos desayunos del Foro España Internacional, Comercio, Inversión y Diplomacia. Están siendo especialmente interesantes y útiles. Embajador, tiene usted la palabra. A pesar de que somos segundos después de ingleses en la compra de viviendas para descansar, yo no tengo todavía. Estimado señor presidente de las Islas Canarias, estimado señor secretario del Estado, embajadores, damas y caballeros, amigos todos. En primer término quisiera agradecer al embajador José Pedro Sebastián de Erice y al presidente del Foro Nueva Economía, asimismo OHL y Abertis, por ofrecerme esta magnífica oportunidad de reflexionar un poco junto con ustedes respecto al desarrollo democrático, un tema tan importante para mi país, Rusia. En el mundo así llamado occidental, que es la cuna de la democracia como la entendemos, mira a veces a Rusia a través de unas mitologemas, como una parte de dicotomía, Oriente-Occidente, Europa-Asia, civilización, barbaridad. Había ahí muchas personas que consideraban que el mundo occidental y Rusia tienen destinos diferentes, que Rusia será un país donde es imposible hacer y realizar la experiencia democrática. Recuerdo que el famoso escritor inglés Oscar Wilde una vez dijo: en Rusia todo es posible, salvo reformas. El presidente del gobierno nuestro resumió esas ideas de este modo: durante los últimos 3 siglos, la gente pensaba de Rusia lo siguiente: grande, tenaz, un poco comprensible. Parece que quieren desarrollarse según las mismas reglas que Europa, la civilización europea, pero quién sabe a dónde van a llegar. Hay que reconocer que en la propia Rusia durante siglos existían 2 tendencias ideológicas diferentes: los occidentalistas y los islavófilos, los partidarios de la vida europea y los partidarios de la vida propia rusa. En este peculiar camino, en algunos periodos históricos, sí aparecían los elementos democráticos. Se puede recordar la Veche de Novgorod del siglo XI, la Duma de los boyardos del siglo XIV, el Zemstvo del siglo XIX. Sin embargo, solo a finales del siglo XX, en Rusia se estableció la forma del gobierno, la cual Winston Churchill calificó como la peor, excepto todas las demás que fueron experimentados en la historia, es decir, la democracia. Este periodo comenzó en 1991 con la aparición de un nuevo sujeto del derecho internacional, el de la Federación de Rusia. Es evidente que nuestra experiencia democrática es muy corta, pues desde aquel entonces han pasado solamente 22 años. Dentro de varias semanas vamos a celebrar el 20º aniversario de la Constitución actual, que fue aprobada en el referéndum popular 12 de diciembre de 1993. Veamos la historia de intentos de construir la democracia en Rusia a través de la prisma de su desarrollo constitucional. Durante la mayor parte de su existencia, Rusia era un Estado absolutista.
La situación empezó a cambiar después de la guerra patriótica contra Napoleón en los años 1812 y 14 y las campañas militares de Rusia en Europa, lo que llevó al primer intento de transformar por fuerza el sistema estatal tradicional, la fallida sublevación en 1825 contra el emperador Nicolás I de así llamados decembristas, un grupo de nobles rusos con ideas progresistas y liberales. A propósito, sus ideologías de este movimiento y proyectos constitucionales se basaron en muchas de las estipulaciones de la famosa Constitución de Cádiz, la PEPA. A partir de este momento, las autoridades de Rusia abrigaron la idea de reformas legislativas graduales desde arriba, lo que se manifestó con singular claridad durante el reinado de Alejandro II. Su imagen liberal en los asuntos internos lógicamente le llevó a la aprobación del primer proyecto constitucional oficial de Rusia en 1881. Pero ojo, en aquel mismo día, cuando iba a firmar el texto final, el emperador fue asesinado por bomba lanzado por uno de los miembros de grupos revolucionarios rusos. Antes de ese trágico acontecimiento, Alejandro II dijo a sus hijos: no oculto que nosotros vamos por el camino de la Constitución. Pero ¿qué camino se pudo hablar entonces de qué camino si los luchadores por la libertad del pueblo asesinaron al mayor defensor de la liberación de Rusia? Solo en el año 1905, como el resultado de las perturbaciones revolucionarias, los círculos gobernantes volvieron a las ideas constitucionales. Según el manifiesto del emperador Nicolás II, en Rusia se creó por primera vez en la historia un organismo parlamentario, la Duma, y se aprobó el conjunto de los principios fundamentales del Estado que ya se parecía mucho a la Constitución. Este periodo, digamos, predemocrático se acabó con la revolución bolchevique en octubre de 1917. Por supuesto, durante este periodo aprobaron varias constituciones, por ejemplo, del 1918, de 25, de 36 y la última de 78. Es decir, el decoro era democrático, pero la realidad de la vida soviética a veces no coincidía con el magnífico contenido de estos documentos. Repito, solo a partir de 91, Rusia ha obtenido la ocasión histórica de emprender su camino democrático en que la mayoría de los países occidentales empezaron hace muchos siglos. La importancia de este hecho es difícil de sobrevalorar. Basta recordar que ahí mismo se acabó la división ideológica del mundo. Desapareció el sistema bipolar, cediendo paso a la multipolaridad y multilateralismo. La Constitución actual fue aprobada en los tiempos complicados para mi país. De hecho, durante el siglo XX, Rusia ha experimentado una triple transición, de la monarquía absolutista al Estado soviético, con una economía totalmente estatizada, y de ahí a una república dotada de todos los elementos democráticos, con un sistema de propiedad privada y de mercado. La sociedad rusa, a pesar de que ha cambiado radicalmente durante esos 20 años, todavía no ha superado enteramente la difícil crisis de esta última transición con sus logros y sus fracasos. Hoy en día, el sistema político ruso es plenamente democrático y presenta una simbiosis de doctrinas y teorías políticas que anteriormente han demostrado su viabilidad en otros países. En corto periodo histórico logramos construir el Estado de Derecho que acabó con el nihilismo legal y con lo que a principios de los años 90 solía llamarse capitalismo salvaje. La Constitución de 93,
consagra la división de poderes en el país. El poder legislativo pertenece a la Asamblea Federal o Parlamento, integrado por dos cámaras, como se conoce la Duma Estatal y el Consejo de Federación. En cuanto al Ejecutivo, la Constitución establece que dicho poder pertenece al gobierno, mientras en la práctica se ha creado un sistema dual entre el presidente y el presidente del gobierno, siendo el presidente jefe del Estado y figura dominante. La presidencia fuerte de Rusia se compara a veces con la Quinta República Francesa. La Constitución proclama que Rusia es una república federal presidencialista. El artículo 3 de esta reza: la soberanía nacional y la única fuente del poder de la Federación de Rusia corresponden al pueblo multiétnico. Nuestra federación consta de 83 entidades constituyentes, 21 de los cuales son repúblicas y cada uno tiene su propia constitución. Además, son dos ciudades federales, que es Moscú y San Petersburgo. El poder ejecutivo de los sujetos de federación está encabezado por los gobernadores. Últimamente se ha tomado la decisión de volver a la elección libre de los gobernadores de sujetos de la federación. Según recientes informes sociológicos, las medidas económicas y sociales a partir del año 2000 han permitido mejorar las condiciones de vida de casi todos los sectores de la sociedad rusa. Se recalca que este bienestar es un resultado claro de las libertades políticas y económicas en el país. Incluso se ha conseguido cambiar las tendencias negativas en lo que se refiere al talón de Aquiles de Rusia, su demografía. Durante últimos años observamos el aumento estable de natalidad en 1,5%. Hoy en día, después de la reelección de Vladimir Putin, Rusia dispone de un periodo de desarrollo estable que estamos planeando dedicar al perfeccionamiento de la economía de mercado, basada en diversas formas de la propiedad y de actividades empresariales, en la competencia abierta y honesta y una base jurídica fiable. En los últimos años se han debatido nuevas estrategias de innovación y modernización. Además, últimamente en el mercado financiero mundial, que está creciendo rápidamente, aparecen nuevos centros financieros. Al tener en cuenta los tamaños, la posición regional y los principales índices de la situación económica de mi país, que son bastante estables, en Rusia en futuro podría surgir uno de estos centros financieros importantes. Las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo en el país siguen siendo en general favorables, lo que posibilita plantear nuevas tareas y más ambiciosas aún. Veamos un poco los datos económicos, macroeconómicos, mejor dicho, de mi país. Una de las características más destacadas del periodo 2000-2012 ha sido el espectacular crecimiento del Producto Nacional Bruto, de 260.000 millones de dólares en el año 2000 a 2,5 billones en el año 2012. Hay que reconocer también que este salto ha sido especialmente impulsado por los beneficios del comercio de productos energéticos. La deuda estatal es apenas 10% del PIB. El déficit presupuestario es 0,02% del PIB. Rusia ocupa el tercer lugar en el mundo por sus reservas de divisas, equivalente a 526 mil millones de dólares. En el año 2011 tuvimos el nivel de inflación más bajo en la historia rusa, solo 6%, y la desocupación es 5,5%. La entrada de capitales extranjeros a Rusia fue de 3% del PIB, uno de los más grandes del mundo. Todo lo arriba expuesto prueba con claridad que el camino de la democracia que Rusia ha escogido es irreversible. Pero a veces después de nuestros errores y logros, se puede escuchar las voces que afirman que la democracia rusa
faltan muchos elementos. Estimados amigos, tienen toda la verdad estas voces. El sistema democrático de Rusia no es perfecto. Todavía hay cosas de mejorar. Lo único que necesitamos en mi país es el tiempo. Principales valores, y hay que añadir esto también, de la política exterior rusa también se elaboran de manera democrática, con la participación de la sociedad civil. Así, el concepto de la política exterior aprobado por el presidente en febrero de este año es el fruto de la colaboración de los diplomáticos, de politólogos y de las instituciones de la sociedad civil rusa. Este documento define íntegramente todos los objetivos y razones de nuestras acciones en el extranjero. Su filosofía se fundamenta en tales principios básicos como pragmatismo, transparencia, diversidad de vectores, trabajo colectivo y constructivo en el marco de formatos multilaterales. En la actividad exterior nos basamos invariablemente en nuestros propios intereses y objetivos, y no en las decisiones dictadas desde fuera. Hoy día Rusia, Estado democrático con la economía de mercado, es parte integrante del mundo universal y supo dejar en el pasado los estereotipos de la Guerra Fría. Como ejemplo reciente de la aportación importante de mi país a la economía y política mundiales, se puede mencionar las cumbres del APEC en Vladivostok en 2012, el de G20, que se celebró en septiembre de este año en San Petersburgo. Además, en el año entrante, Rusia asumirá la presidencia del G8 y lo consideramos como magnífica oportunidad para dar un nuevo impulso a todo el sistema de relaciones internacionales. Estimados amigos, parte importante de la política exterior rusa son las relaciones con la Unión Europea. En el año 1959, gran político, presidente de Gaulle, anunció el proyecto histórico sobre la formación de una Europa amplia desde el Atlántico hacia los Urales. Hubo que tener una visión estratégica y coraje personal para sacar tal proyecto en plena Guerra Fría, cuando el mundo estuvo dividido en dos bloques político-militares irreconciliables. Hoy en día, en el siglo XXI, este objetivo se transformó en aún más ambicioso. Lo formuló el presidente Putin el año pasado en la reunión de embajadores rusos, donde tuve el honor de asistir. Es el siguiente: nosotros, junto con Europa, podríamos plantear un objetivo ambicioso, la creación del mercado común del Atlántico al Pacífico, con volumen de billones de euros. La Unión Europea es nuestro principal socio económico. Supone más de la mitad del comercio exterior ruso. El año pasado fueron 410 mil millones de dólares. Cerca de 80% de la inversión extranjera acumulada ha llegado a la economía rusa desde la Unión Europea. Es como 260 mil millones de dólares. Del orden de 40% de reservas que yo he mencionado internacionales de divisas rusas están denominadas en euros. Colaboramos muy estrechamente en las esferas de energía y telecomunicaciones y de las tecnologías modernas. En este marco de las relaciones con la Unión Europea, desarrollamos con mucho éxito el diálogo entre Rusia y España, que puedo caracterizar como excelente. La economía española, cuarta en la zona euro y quinta en la Unión Europea, tiene mucha importancia para nosotros. El comercio bilateral bordea 11 mil millones de euros. Cabe mencionar un área tan importante como el turismo. José Pedro Sebastián de Erisi ya mencionó que bordamos casi 1.5 millones de turistas que vienen visitando España al año. Por eso España se ha convertido en un destino privilegiado y primero en los países europeos para los turistas rusos. Somos reconocidos a España también por la cooperación activa junto con otros estados principales de la Unión Europea
en el camino hacia la supresión de visados entre Rusia y Unión Europea. Tanto Rusia como España están interesadas en el desarrollo de la cooperación empresarial y en la realización de grandes proyectos a largo plazo. Entre las esferas de gran potencial de cooperación se destacan el sector energético, construcción y modernización de obras de infraestructuras, incluidas la de transporte, construcción de maquinaria y construcción naval. Hay muchas corporaciones españolas que trabajan con éxito en el mercado ruso. Basta mencionar OHL, Repsol, Maxam, Gestamp, Antolin, Talgo, Iberdrola, Técnicas Reunidas, Uralita, Roca, Inditex, Mango y muchas más, y aquí presentes también. Además, tenemos con España muchos enfoques comunes de la situación del mundo y vemos que en Madrid se toman decisiones muy relevantes respecto al fortalecimiento de la seguridad internacional. Damas y caballeros, resumiendo, seguro que los rusos hemos hecho su elección irrevocable a favor de la democracia. Rusia es indudablemente parte de la civilización europea y unida al destino de Europa. Pero varias generaciones, pues, tienen que pasar antes de que estas ideas arraiguen en las cabezas y no solo en las declaraciones. En Rusia es muy popular el proverbio, allá van las leyes donde quieran reyes. Estoy seguro de que este proverbio caiga en desuso frente a los conceptos de la primacía de la ley, las libertades individuales y otras ventajas democráticas en mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Empezamos por las preguntas. Carmen Corcuera dice, en 2012 se cumplieron 35 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. ¿Cómo han ido evolucionando, señor embajador, estas relaciones y en qué campos se ha profundizado más, aparte del económico, al que se han referido algunas de las preguntas que tenemos pendientes de hacerle? ¿Así? Ajá. Verdad, que recién celebramos esos 35 años y yo puedo decir que el que se desarrolló en mayor término, en la mayor envergadura, es el diálogo político. En transcurso de esos años hubo muchas visitas, sin contar de Su Majestad el Rey a Rusia, de los presidentes del gobierno ruso y el presidente como jefes de Estado ruso hacia España. Este diálogo se mantiene a un nivel bastante activo y sin duda alguna apoya y ayuda a mejorar no solamente el clima entre nuestros dos países, que ya es excelente, pero la relación empresarial. Yo tuve el honor de participar en la visita de Su Majestad del año pasado a Rusia, que vino, como siempre, acompañado con un gran grupo de empresarios, de capitanes de la industria española, y vimos que el diálogo económico ahí, junto con Putin, yo asistí a este encuentro, tomó una parte privilegiada y fue expuesta como un potencial muy importante para mi país que se puede aprovechar de Rusia. En las áreas, además de que yo menciono, el sector diálogo político, el sector económico se desarrolla muy bien, pero hay que diversificarlo. El comercio, que tiene cifra importante, he mencionado 11.000 millones de euros, pero todavía comparando con demás países de la Unión Europea es relativamente poco. Con algunos tenemos 100.000 millones de euros, como Alemania, Holanda, por ejemplo. Y esto hay que diversificar. Si el comercio español es bien diversificado hacia Rusia, nosotros todavía tenemos como 95 o más aún % que son hidrocarburos. Eso es una de las tareas que yo también quiero
realizar durante mi misión. Gracias. España y Rusia firmaron en 2009, con ocasión de la visita a nuestro país del presidente Medvedev, una declaración de asociación estratégica. Le preguntan cuál es el balance de estos 5 años, aunque ya se ha referido usted a este tema. ¿Para qué han servido el acuerdo de promoción recíproca y el convenio para evitar la doble imposición firmados por nuestros dos países? La base legal que apoya a las inversiones y comercio bilateral seguramente es una parte muy importante de cualquier relación entre los estados. Se conoce. Por eso espero que la firma de estos documentos importantes como este convenio servirá que un empresario español viene a Rusia y se siente tan cómodo como si fuera en países donde ya trabaja con muchos años, en Francia o en otros países vecinos. Por eso, sin duda alguna, esos documentos de nueva generación que estamos creando en la Rusia democrática con otros países desde hace 20 años son muy importantes, seguramente. La presencia de capital ruso en España ha aumentado, como usted ha señalado, notablemente en los últimos 5 años, especialmente en el sector inmobiliario y animada por la bajada de los precios de los inmuebles. Rusia se ha convertido en un socio estratégico para el sector en España. Y Carlos Blanco le pregunta si podría citarnos alguna operación en particular y datos generales del volumen económico que se está moviendo en este sector. El interés por los inversores rusos solamente se debe a los precios bajos. ¿De qué depende que se mantenga ese interés? Pienso que es una ruta de doble sentido, no solamente por los precios que ahora en España son bastante atractivos, pero la política bastante inteligente de los realtors españoles y más, que está apoyada por el sector institucional. Yo viajo mucho por el país y he comprobado personalmente que a los alcaldes de las ciudades españolas siempre tratan de promocionar sus áreas como turísticas, como posibilidad de inversión, posibilidad de compra en el sector inmobiliario. Por eso es parte del éxito que ustedes tienen promoviendo. No solamente los rusos vienen, como yo entiendo, comprando aquí inmueble. Hay varios países europeos que también siguen con las cifras mayores que las compras rusas. Pero a todo el conjunto, el buen clima de inversión, la política de atraer capitales para el sector inmobiliario, el clima, porque la mayoría, hay que reconocer, de inversión rusa que viene a España se distribuye por la costa. El clima y los demás beneficios ayudan indudablemente. Entiendo que el esfuerzo del Ejecutivo cuando se aprueban las leyes que hacen más atractivo aún el sector inmobiliario y dan oportunidades para recibir la residencia a los poseedores del capital que inviertan cierta suma, también ayudan a esta política. Los expertos señalan que las relaciones entre nuestros países, aunque van bien, tienen un gran potencial porque no acaban de despegar del todo, salvo en algunos casos concretos. Antonio Cifuentes le pregunta qué pasos habrían de darse de uno y otro lado y de qué depende que Rusia y sus inversores confíen más en España. Yo recientemente estuve varias veces con los empresarios españoles y muchos me dicen, mientras no vienen los bancos rusos a España y los bancos españoles hacia Rusia, que ayudarían sin duda alguna a promover el comercio y las relaciones económicas bilaterales, será un poco difícil para un español, a pesar de que posee el capital para invertir, quizás desenvolverse en un mercado un poco desconocido. Estoy seguro que esta parte es muy importante, por eso una de las tareas que veo es ver
estudiar e examinar las posibilidades de que los bancos de ambos países se establezcan en ambos mercados y apoyen el flujo de capitales y de comercio. Hay que diversificar también la inversión. Usted ha mencionado las inversiones rusas en el sector mobiliario, pero son los únicos que vienen solamente en este sector. Es también un problema que hay sectores de la industria, por ejemplo, donde se puede invertir, pero la mayor parte, repito, viene del capital privado individual para la compra de una vivienda, una casa, y no hay, hasta ahora no hubo muchos casos que podrían ilustrar otra área o otra área de inversión. Solamente el año pasado se inauguró una terminal importante en Barcelona, donde hicieron una inversión exitosa en aquel año el grupo ruso Lukoil y español Meroil. Tomás Vega dice, visto en perspectiva, ¿qué cree que se aprendió de las infructuosas negociaciones de Lukoil para tomar una participación de control en Repsol? ¿Podría repetirse el intento? Entiendo que el resultado, siendo negativo, desalentó un poco a a las compañías rusas de probar ahora o hacer nuevo intento. Pero veo que hay otras compañías que quizás van a trabajar con más éxito precisamente en esta área que usted menciona, presidente, de América Latina. Jorge Robles le pregunta, señor embajador, ¿cómo valora usted las comunicaciones aéreas entre nuestros dos países, servidas, entre otras compañías, por la rusa Aeroflot y las españolas del grupo Iberia y también por EDE Europa? ¿Hay un número suficiente de vuelos y de destinos entre ciudades de ambos países? El número de vuelos entre España y Rusia crece cada año. Ahora las compañías están volando a Islas Canarias, a Málaga, a Barcelona, a Madrid, a Alicante, si no olvidé a alguna ciudad, a Moscú, a San Petersburgo, sin contar vuelos charter. Algunos aeropuertos reciben 2 vuelos diarios que provienen de Rusia, de Aeroflot y de otras compañías. Operadores que vienen acá a España son, además de Aeroflot, S7, una gran compañía que vuela casi diario, Transaero y como 6 o 7 operadores oficiales ahora hay, que nosotros avisamos la parte española. También Vueling, Iberia, Air Europa, sin, repito, contar con operadores charter, que son miles de aviones. No, es un flujo aéreo muy importante y no sé con qué comparar. Es muy alto. Santiago Fuertes le pregunta si afectará el trágico accidente aéreo de Kazán a la fiabilidad de la aviación rusa. Supongo que no. Fue un trágico hecho, pero particular. Digamos que sucedió en Kazán, suceden cosas. Además, la máquina no era rusa, era usada. Y todavía no se terminó la investigación. Hay expertos que dicen que fue un error humano, pero no pienso que puede suceder esto. ¿Podría hablarnos de la creciente recuperación del papel de Rusia en el escenario internacional, de la que es un buen ejemplo el papel de su país en el conflicto de Siria? Yo diría que Rusia no ha salido del escenario internacional, por eso hablar de recuperación sería un poco incorrecto, quizás, pero seguramente la posición consecutiva y firme de Rusia en algunos conflictos internacionales como el de Siria, por ejemplo, donde insistíamos que el arreglo debe venir por las manos de los propios sirios
oposición, el diálogo entre oposición y el gobierno, de que la guerra civil, que lamentablemente somos testigos, trae no solamente trae sufrimiento, víctimas humanas, catástrofe humanitaria y todo esto. Por eso lo antes las ambas partes se ponen en la mesa de negociación sería mejor, y lo antes se eliminan las amenazas que podrían empeorar aún más la situación en Siria, como por ejemplo la existencia de armas químicas. Al fin y al cabo, esta posición, la que, digamos, reconocieron y la que apoyaron la mayoría de los estados, me parece que es otra muestra de que tuvimos la razón desde el principio. Ahora con la iniciativa de la Federación de Rusia y los Estados Unidos, conjunta, repito, apoyada por los estados, muchos estados en el mundo, se elabora, se desarrolla. Ayer, por ejemplo, estuvo una delegación del gobierno sirio en Moscú que reconfirmó su decisión de participar en Ginebra II. Lo único que falta ahora es consolidar a la oposición siria y traerlo a esta reunión que sería decisiva, con la participación también, además de los Estados Unidos y la Federación de Rusia, con los estados regionales que influyen desde fuera en la situación. Seguramente será un hito en el intento y espero exitoso de arreglar la situación en Siria. Es decir, que el aporte de Rusia, sin duda alguna apoyado de otros estados, es evidente. Luis Antonio Linares dice que la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando un acuerdo de libre mercado. Parece que bastante avanzadas las negociaciones, y le pregunta si es un sueño pensar en que la Federación Rusa y Europa negocien y alcancen en el futuro un acuerdo comercial y de asociación similar. ¿Qué tendría que ocurrir, en su opinión, para que eso fuera posible? Lo que ustedes negocian con los Estados Unidos lo vemos con buenos ojos. Es una tendencia que prevalece ahora en el mundo de crear zonas libres de comercio, y seguramente si se hace eso a favor de ambas partes, seguramente habrá una repercusión positiva en el comercio internacional, sin duda alguna. No veo que es imposible este sueño. Estamos en nuestro espacio, en Rusia, con los países vecinos, desarrollando nuestra propia integración también. Como se sabe, existe una unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, que estamos con esfuerzo mancomunado convirtiendo en una asociación euroasiática de mayor nivel de integración, indudablemente. Con la Unión Europea estamos negociando los documentos que sí podrían profundizar nuestra cooperación existente. Uno de estos es un acuerdo básico que tiene que cambiar o venir cambiando el documento que existe, que ya no responde a las realidades que existen ni en la Federación de Rusia ni en la Unión Europea. Hay que renovar ese documento, pero las negociaciones se llevan a cabo desde el año 2008 y todavía están de cierto modo estancados, diría yo, porque hay intentos de introducir unos elementos que convierten este documento marco, que fue conciliado al principio, en un documento con unos detalles que no vemos importantes precisamente para este convenio que sirve de base para nuestras futuras relaciones. Es decir, que hay que superar algunos, no los llamaría obstáculos, pero
Hay que hacer algunos pasos en el, repito, convenio básico, acuerdo básico entre Rusia y Unión Europea, la eliminación de visado también es una parte importante. Pedro Antonio Balín le pregunta, señor embajador, ¿a qué se debe el creciente movimiento anti-gay en Rusia? ¿Qué valoración puede hacernos del hecho de que el gobierno de Holanda, Estado miembro de la Unión Europea, haya ofrecido asilo político a los afectados por la ley rusa que prohíbe la propaganda de homosexualidad? ¿No cree que estos sucesos pueden afectar a la reputación política de su país? No creo que puede afectar esto. Muchas veces, presidente, he escuchado cuando se hace un punto precisamente la prohibición de propaganda gay, punto. No es así. La enmienda que se aprobó en junio de este año a una ley de protección del menor, se dice contra la propaganda gay entre los menores de edad. Y eso hay que entender. En mi país no existe ninguna, repito, quien no lo sabe, ninguna discriminación contra las minorías sexuales. No hay ni legislación al respecto. Ellos están en el Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ellos tienen sus premios, sus clubes donde pueden reunirse. Hay varios premios ganados en Europa por asociaciones deportistas gay de Rusia. Son campeones en varios estilos de deportes. Se trata solamente de proteger. Rusia forma parte de los países que han suscrito la Declaración de Protección del Menor, por ejemplo. Y en el marco de esta causa va esta enmienda que, repito, prohíbe la expresa propaganda de relaciones no tradicionales entre los menores. Si alguien está en contra, pues, no sé, puede expresar también su protesta de tal o cual modo. Pero no prevé, hay que repetir esto, ninguna carga penal tiene esto, es solamente una multa administrativa al respecto. Es exagerado un poco el asunto, a mí me parece. Cristina Flores le pregunta cómo van las conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga para el establecimiento en esa ciudad de una sede permanente de uno de los museos, de los prestigiosos museos nacionales rusos. Una práctica muy exitosa de establecer filiales de los museos famosos en el mundo, en el exterior, hace que muchas ciudades tienen interés en seguir teniendo este éxito. Se sabe que en Ámsterdam muchos turistas, comprobé yo mismo, vienen al filial de Hermitage o en Londres. Lo mismo se pensó hacer en Barcelona con Hermitage precisamente. Todavía están negociando esta posibilidad, pero con éxito, entiendo. Por eso llegó también la iniciativa de la ciudad de Málaga, que es una ciudad muy conocida en Rusia y en el mundo como una ciudad turística, de establecer una de las filiales de museos más famosos en el mundo de la Federación de Rusia. Nosotros desde la Embajada apoyamos esa iniciativa, hicimos contactos necesarios y hubo interés por parte de los directivos de algunos museos famosos de mi país. De tal manera, si las negociaciones que son el segundo paso después de establecer esos contactos y revelar interés de ambas partes, sean exitosas, nosotros estaríamos muy alegres, indudablemente. Entonces, todo va en la causa correcta, pero hay que negociar, indudablemente, porque eso se supone, no sé, aseguramiento,
traslado de cuadros o de otros objetos de arte. Es un trabajo bastante minucioso. Pedro González dice, pasado mañana se cumple medio siglo del asesinato del presidente Kennedy y seguimos sin conocer verdaderamente lo que pasó. ¿Cree que si apareciera un nuevo Edward Snowden que nos desvelara alguien, podría acusarle de traidor como sucede con el propio Snowden, hoy refugiado en Rusia? Carmela Navas le pregunta si resulta cada vez más embarazosa la estancia del antiguo agente norteamericano Snowden en Rusia. ¿Embarazosa en qué sentido? Él recibió un refugio temporal. Muchas veces se dijo que él se considera como luchador por derechos humanos. Yo, leyendo la prensa española, por ejemplo, veo que hay analistas que dicen que hay que aplaudir a esta gente que, por ejemplo, luchando por la verdad y así el mundo sería mejor. Hay otros que lo critican mucho, pero repito, en Rusia, a donde llegó inesperadamente desde otro país, recibió un refugio temporal con la condición que no va a perjudicar a los Estados Unidos, el país ciudadano del cual él es. Los documentos que se publican, que aparecen, yo entiendo que, y todo el mundo lo sabe, que fueron entregados por él mucho antes de que llegó a Rusia. Por eso si se resuelve, hay países también donde se discuta la posibilidad de darle el refugio, como ustedes saben. Por eso cuando se tenga esa decisión de ofrecerle la posibilidad de vivir en otro país, con mucho gusto lo dejamos ir. Pero ¿cómo podría esto perjudicar la imagen de Rusia? Si se perjudica la imagen no de Rusia, me parece. José María Treviño dice, Francia ganó el concurso para construir buques anfibios de la clase Mistral para Rusia. Navantia concurrió con el buque anfibio Juan Carlos I, que superó al Mistral en el concurso de Australia, y le pregunta ¿qué falló esta vez en la oferta de Navantia, en su opinión? En el mercado de las armas de cooperación técnico-militar actual en el mundo, mucha atención se presta no solamente de un negocio de compra-venta, de traspaso de tecnologías, de posibilidad de producir el mismo material que se adquiere en su propio país, es como una premisa indispensable, como yo entiendo ahora, en muchas operaciones de compra-venta en el mercado de armamento. Pienso que las ofertas que se hicieron en aquel entonces eran de cierto modo diferentes también de punto de vista de estas posibilidades. Quizás también se tomó en cuenta las diferencias entre, diría yo, ¿cómo explicarme esto? Perdón, a veces faltan palabras en español. De tamaño físico quizás, porque entiendo que Mistral tiene como 17.000 toneladas y el excelente portahelicópteros español tiene como 27. Es como doble más grande. Quizás esta diferencia también jugó un papel. Pero seguramente cuando se ofrecen ofertas, yo no estoy enterado en los detalles del concurso, pero repito, entiendo en términos generales cómo podrían diferenciarse las ofertas. Para ya concluir, Antonio Bastante le pregunta qué oportunidades de inversión ofrece Rusia a empresas y particulares españoles y también qué pronóstico hace usted del movimiento turístico entre nuestros dos países. El movimiento turístico yo aprecio como muy exitoso
España sí sabe atraer el turismo. Las cifras que ustedes disponen 50 y tantos millones de turistas lo que va del año, hablan por sí mismo. Entre ellos Rusia, claro, se perfila con un menos de 2%, quizás, depende de las estadísticas que disponemos. Pero lo importante, como dicen todos los tour operadores, que el turista ruso gasta mucho más que el turista promedio, y eso ayuda también digamos, a los sectores que trabajan con los turistas en la costa y en otras regiones de España. Si no me acuerdo bien las cifras, como $170 gasta un turista ruso al día y como 109 el turista promedio de otros países. Vemos que va a aumentarse el turismo, la tendencia es así. Hemos leído unas noticias muy optimistas al respecto en los periódicos españoles, inclusive sobre la cantidad del visado que hicieron en la Federación de Rusia nuestros colegas españoles trabajando en el Consulado General de España en Rusia. Y espero que este año vamos a llegar a unas cifras impresionantes. Pero hay que reconocer también que la cantidad de turistas españoles hacia Rusia en último año se ha bajado un poco, comparando con hace 4 o 5 años. Entendemos que eso se debe a una crisis que es entendible, que la gente prefiere, digamos, ahorrar un poco y detener sus viajes al exterior. Es así. Sobre las oportunidades que ofrece Rusia a los inversores españoles. No solamente a españoles, a todos los inversores ofrecemos excelentes oportunidades en Rusia. España, como sabemos, tiene posiciones de liderazgo en muchos sectores. Trabajamos y trabajan en el mercado ruso muchas compañías constructoras. Entiendo que en las 10 más grandes constructoras del mundo, 5 son españolas. Hay tecnologías de punta que podrían ofrecer famosas compañías españolas en lo que se trata, por ejemplo, de equipamiento de las carreteras, de tráfico vial, de tráfico aéreo, y trabajamos con esas compañías. La inversión extranjera goza de mismos términos, digamos, y condiciones que el capital ruso. Toda la inversión es bienvenida. Lo que falta a veces una actividad más expresa, quizás, del business español hacia Rusia. Yo hace poco estuve testigo de una negociación entre los empresarios rusos y españoles, y se quedó como el empresario español ofreció toda la gama que podemos ofrecer a los rusos. Y los rusos dijeron que estamos dispuestos a adquirir toda la gama. Y así se pararon y pasó tiempo y no hubo nada. Yo pregunto a los empresarios rusos, ¿y por qué? Porque esperamos que los españoles vienen a venir. ¿Por qué nos ofrecen todo? No, quieren darnos precisamente lo que necesitamos. Y los españoles dicen lo mismo, que rusos pídennos expresamente lo que necesitamos. Ofrecimos nuestro abanico de ofertas y no responden. Más o menos veo que no hay enchufe necesario. Una vez, otra de las cosas que he notado. Estuve en unas conversaciones en Moscú con empresarios de otros países. Aprovecharon para sacar los business plans, digamos, no eran de españoles. Y aprovecharon esta negociación para sacar todo ya hecho. Y ofrecieron, un funcionario alto al recibir esto, claro que dio paso a esto. Y
Después tuve que estar en una negociación con los españoles y no pasó nada parecido. Y salieron todos con la buena intención de seguir trabajando. Algo así. Yo veo que a los rusos todavía no han explorado muy bien el mercado español, a pesar de posibilidades que existen aquí. Y los españoles también, trabajando más en mercados conocidos como América Latina o la Unión Europea, todavía no han explorado todas las posibilidades que existen en Rusia. Algunas compañías constructoras sí aprovecharon los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, por ejemplo, para introducir sus ofertas y trabajan muy exitosamente. Sigue estas ofertas de la infraestructura, pero gigantescas, porque, por ejemplo, el presidente de mi país anunció recientemente la construcción de una carretera alrededor de Moscú, que sería más o menos como M50, algo así, pero mucho más grande, 500 kilómetros. Hay posibilidades para las compañías constructoras españolas tremendas y algunas aprovechan ya, las dos participan en los concursos. Además, aquí está una delegación rusa que precisamente ahora negocia con una compañía para establecer peajes y todo esto. La construcción de renovada red ferrocarril hacia Siberia, los objetos deportivos que son para campeonato de fútbol de 2018. Hay magníficas posibilidades. Por eso invitamos a los inversores españoles a Rusia. En nombre de los patrocinadores de esta edición del Foro España Internacional, los grupos Abertis y OHL, el vicepresidente y consejero delegado de este último, de OHL, el ministro Josep Piqué, va a despedir el acto. Muchas gracias, excelentísimo señor embajador de la Federación de Rusia en España, Yuri Korchagin, presidente de la Fundación Consejo España-Rusia, José Pedro Sebastián de Erice, presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, director corporativo de Relaciones Institucionales de Abertis, Sergei Lauvni, excelentísimo señor secretario de Estado, excelentísimos señores embajadores, autoridades, amigos y amigas. Quiero expresar en nombre de los dos patrocinadores la gran satisfacción que nos representa, tanto para Abertis como para el Grupo OHL, con patrocinar este Foro España Internacional, Comercio, Inversión y Diplomacia, organizado por Nueva Economía Forum. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y felicitar desde luego a José Luis Rodríguez por la organización de este acto, en el que hemos contado con la magnífica intervención del embajador de la Federación Rusa en España. Señor embajador, muchísimas gracias por su intervención y también por sus respuestas a las preguntas durante el debate. Sin lugar a dudas, nuestros dos países están unidos por vínculos de raíces muy profundas, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con la entonces Unión Soviética. Han transcurrido más de 3 décadas de amistad estrecha y de fructíferos intercambios. El propio embajador ha destacado hoy mismo, de manera indirecta, pero en otras ocasiones, que estamos en condiciones de crear un modelo de relaciones bilaterales a la altura de las realidades y de los desafíos de este siglo XXI. Hoy Rusia, el país más extenso del mundo, 34 Españas de extensión, es un referente, sin ninguna duda, para la economía mundial y, desde luego, para la nuestra y para el conjunto del tejido empresarial. Y en el caso del grupo que tengo el honor de representar, de OHL, debo indicar que Rusia es un mercado prioritario. La presencia de OHL en ese gran país se remonta a marzo de 1996, cuando una filial del grupo, Sato, nada que ver con mi querido amigo el embajador de Japón, Satoru Sato, Sato en este caso significa Sociedad Anónima Trabajos y Obras, resultaba adjudicataria de las obras de construcción del banco Sberbank, banco de ahorro de la Federación Rusa, en Voronezh. Más recientemente, en diciembre de 2011, hace casi 2 años, el grupo OHL, a través de nuestra filial en la República Checa, OHL ZS, resultó adjudicatario del mayor proyecto de construcción de su historia centenaria, el proyecto Ural Polar.
cuyo presupuesto alcanza un importe de 1.950 millones de euros y que consiste en la construcción de una vía férrea de 390 kilómetros de longitud en el norte de Rusia para el transporte de carbón. Y posteriormente, en julio del 12, el grupo se adjudicaba un segundo gran contrato, esta vez en el sur, centrado en la construcción de un complejo turístico deportivo precisamente en Sochi, como antes ha mencionado el señor embajador, y cuyo presupuesto alcanza prácticamente 500 millones de euros. Señor embajador, nuestros dos países mantienen una relación de cooperación muy activa. Nuestras relaciones económicas han experimentado un notable incremento a lo largo de los últimos años, pero, como bien ha manifestado, tienen todavía un gran potencial de crecimiento que debemos saber aprovechar, impulsando que las empresas españolas estemos efectivamente posicionadas en la región. Así, los dos países hemos trabajado con gran empeño para reforzar la amistad y la colaboración bilateral, y no tenga ninguna duda de que seguiremos haciéndolo, porque eso es bueno para nuestros respectivos tejidos empresariales, pero también para el crecimiento y el desarrollo de ambos países y el fortalecimiento de nuestra relación bilateral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro.